Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder cantando: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, más precioso que el oro, más precioso que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría.
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo, y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción de este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabe lo que hay en el hombre. Palabra del Señor.
Dios siempre sabe todo lo nuestro. Para Él nada se le es oculto. Dice bellamente el salmista: Dios llega hasta el fondo de nuestra alma y descubre incluso nuestros pensamientos. No ha llegado la palabra a nuestra boca y Dios la sabe ya toda. Por eso es hermoso lo que el Evangelio de hoy, al final de esa lectura que hoy nos regalaba, nos hable de esa manera. Jesús los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque Él sabe lo que hay en el hombre. Y aunque nosotros pretendamos ocultarlo hacia los demás, e incluso quisiéramos ocultarlo a nosotros mismos, sin embargo, hay alguien que bien sí nos conoce. Hay alguien que no duerme. Hay alguien que siempre nos vigila. Hay alguien que está pendiente de nosotros. Hay alguien que nos cuida y nos protege. Y ese alguien es Dios. Por eso la palabra divina en este día nos invita a que estemos vigilantes muchas veces en aquello que realizamos, en aquello que hacemos. La vigilancia nos lleva a cada uno de nosotros a cuidar de nuestra propia vida. La vigilancia nos invita a cada uno de nosotros a que tenemos que tener cuidado dónde vamos, qué realizamos, qué hacemos, porque debiéramos continuamente nosotros tener en la mente y en el corazón esa palabra, esa frase: Dios me ve. Así de fácil, Dios me ve. Dios está continuamente pendiente de mí. Por eso es hermoso la figura que hoy presenta el Evangelio, el templo. Ese templo de Jerusalén, que como lo hemos escuchado, se convirtió en un mercado de día de feria, en donde todos iban a vender sus productos, en donde todos iban incluso a profanar el mismo templo. Por eso Jesús decide purificar el templo. Por eso Jesús decide echar a todas esas situaciones que se estaba viviendo en el templo, porque para Él el templo era la casa de su Padre, y no se podía convertir la casa de su Padre en un lugar de perdición.
en una cueva de bandidos, como bien lo relata hoy el Evangelio. Vigilar sobre nuestras propias acciones y sobre nuestras propias personas, porque yo también soy templo de Dios. Vigilar sobre nosotros mismos, porque podría ser que en ese templo de Dios, construido por manos divinas, construido por las mismas manos de Dios, pensado desde toda la eternidad para mí, puede que también sea un mercado de feria. También yo soy templo de Dios. Y si no vigilo, entonces el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, la tacañería y tantos disfraces de egoísmo se oscurecerán y vendrán a afear el templo de Dios, la casa de Dios. El apóstol San Pablo, hablando de esa realidad tan hermosa, dirá: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes, y por lo tanto ese templo no puede ser manchado, ese templo no puede ser mancillado? Cuiden el templo de Dios que son ustedes. Hermosas palabras hoy, cuando Dios quiere purificar su propio cuerpo, su propio templo, porque el templo es la casa de Dios, porque Dios tiene celo por su casa, es decir, Dios tiene celos por ti. Y si nosotros no vigilamos, si nosotros no estamos al tanto de aquello que realizamos, entonces nuestro templo será como aquel templo de Jerusalén, un templo llevado a la ruina, un templo destruido, un templo que se cayó, un templo que se destruyó, a pesar de que el mismo Jesús antes había purificado y les había dicho al pueblo: cuida tu templo, cuida tu templo. Nosotros valemos mucho para Dios. Dios se ha esmerado demasiado en nosotros. Si cada uno de nosotros nos miramos a profundidad, nos vamos a dar cuenta de aquellos pequeños rasgos y detalles que Dios ha colocado en nuestra vida. Dios se esmeró por construir algo valioso, su templo, para que fuéramos morada, para que Él pudiera ser morada en nosotros. Y yo te preguntaría hoy, ¿cómo has tratado tu templo? ¿Cómo has tratado tu persona? ¿Cómo has tratado tu vida? Valemos mucho para Dios. Dios se esmeró en ti. ¿Por qué queremos entonces convertir el templo de Dios en un mercado de feria, en una cueva de bandidos? ¿Por qué será, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros no le damos valor al templo que Dios ha construido? Y nos vamos llenando de situaciones y de cosas, nos vamos llenando de vicios, nos vamos llenando de placeres que al fin y al cabo hacen
que el mismo templo se destruya. Por eso Jesús nos invita no solo a vigilar, también nos invita a Jesús a velar. Y yo les preguntaría, y me preguntaría a mí también, ¿intento velar cada día, cada noche sobre ese templo? ¿Será que yo intento cada día y cada noche estar al tanto de lo que pueda sucederle a ese templo? Es que tú eres templo de Dios, pero tú tienes que vigilar, tienes que estar alerta, tienes que velar día y noche sobre ese templo. Y también sobre el templo del hermano, porque no es solamente cuidar ese templo que soy yo, sino también cuidar el templo del hermano, en el cual también habita y es propiedad de Dios. Intento cuidar el templo del otro. Pregúntate, ¿has ofendido a alguien durante esta semana? ¿Has maltratado a alguien durante esta semana? Eso es profanar el templo. Eso es convertir el templo de Dios también en algo para lo que Dios no lo ha creado. Preguntémonos si son rectas cada una de nuestras intenciones. Preguntémonos si estamos dispuestos a cumplir siempre y en todo la voluntad del Señor. ¿Vigilas, velas sobre ti mismo? ¿O el sueño te gana? ¿O la pereza te gana? ¿O el descuido te gana? Jesús te conoce a fondo. Dios nos conoce. Él sabe muy bien qué hay en el interior de cada uno de nosotros. Él sabe las faltas que hay en cada una de nuestras almas. Le pedimos a Él la fuerza. Le pedimos a Él la fortaleza, le pedimos a Él que siga teniendo celo por su templo, es decir, por mí. Señor, ten celo por mí, es decir, cuídame, protégeme y haz que este templo que es tuyo no llegue a ser un mercado de feria, una cueva de bandidos. Esa debe ser tu oración. Esa debe ser tu petición durante esta nueva semana. Recuerda, querido hermano, querida hermana, vales mucho para Dios, porque tú también eres templo de Dios. Amén.